Universidad del Valle, tiene un máster en VIH también, es docente actualmente de Univalle, labora como infectóloga pediatra en la clínica Imbanaco de la ciudad de Cali, es investigadora del CEIP y hace parte de la junta directiva de la Sociedad Latinoamericana de Infectología. Mientras la doctora Alexandra logra volver a conectarse, pues igual agradecerle al doctor Juan Carlos, muy importante pues estos cambios que se han dado en la guía nacional, con base pues también en todo el cambio a nivel mundial, en las recomendaciones para los niños expuestos en riesgo de transmisión materno-perinatal. Y siempre pues yo pienso que es muy importante que recordemos que el equipo de infectología formamos parte de todo ese equipo que ayuda a manejar estos niños, pero siempre tenemos que estar retroalimentando y fortaleciendo mucho esos primeros respondedores, ¿no? Esos primeros médicos que ven a nuestras embarazadas apenas tienen el diagnóstico del embarazo, a nuestros neonatólogos, a los pediatras, que es una parte fundamental para el éxito de la estrategia. Bueno, de nuevo te quiero presentar porque pues sabemos que eres casi una eminencia en este tema y te mereces la presentación. La doctora Alexandra Sierra es infectóloga pediatra de la Universidad del Valle, ella hace parte también como docente de la misma universidad, tiene un máster en VIH, es infectóloga pediatra de la clínica Imbanaco, también hace parte como investigadora del CEIP, y es parte de la junta directiva del SLIPE en Latinoamérica. Nos va a hablar de un tema, como anexando al tema del doctor Juan Carlos, que nos habló de la guía en la parte perinatal. La doctora Alexandra nos va a hablar sobre la parte no perinatal. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a todos los que están presentes. Este congreso promete ser fantástico y creo que ya la virtualidad es un reto superado y se nota que podemos. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y gracias porque el VIH se le dio un lugar importante de apertura del congreso. Para mí, al igual que Juan Carlos y que muchos de los infectólogos que estamos hoy presentes, es gratísimo hablar sobre las guías. Trabajamos mucho, fue un trabajo arduo, pero es muy satisfactorio porque definitivamente deja un buen sabor de boca. Entonces yo les traigo las generalidades para que conozcamos la guía, cómo se aplica, qué trae de nuevo. Y es imposible empezar a hablar de VIH, de guías, de mejorías, sin reconocer que llevamos 40 años viviendo con la enfermedad. Este es el paper que salió cuando se describieron en el año 80-81 los primeros casos, el primer paciente con neumonía por neumocistis Hiroeshi, los cuales nos enseñaron sobre este retrovirus que nos ha dado tanta guerra. Los que trabajamos en VIH siempre estamos muy encima de los números, sabemos cuántas nuevas infecciones en el último año, bajamos de 1.700, 1.800 del 2018-19 a 1.700.000 o 1.800.000 a 1.500.000. Entonces vamos dando la batalla. Muertes cada día son menos, eso es bueno, quiere decir que nuestros pacientes tienen una sobrevida importante. Las regiones de las Américas tenemos números favorables si los comparamos con otros mapas y con otros países que normalmente están siempre mucho más adelante que nosotros, pues no estamos mal y realmente quiere decir que hemos mejorado. Hay regiones todavía muy azotadas como África subsahariana, definitivamente creo que gran porcentaje de la epidemia de VIH sigue concentrado ahí. Este es el cuadro que a mí me gusta mucho porque miren que vemos los últimos 20 años, que ha pasado, que hemos mejorado, pasamos de 25 millones de personas viviendo con VIH a 37 millones, pero si ustedes ven los últimos años, ya el impacto y el crecimiento de estas nuevas infecciones son mucho menores que los primeros años.
Si nos vamos a nuevas infecciones, pues pasamos de 2.900.000 a 1.500.000, como les dije ahora. En niños pasamos de 520.000 a 150.000 y los últimos años hemos estado muy cerca. Quiere decir que se está haciendo muy bien la prevención perinatal, realmente ha servido muchísimo. Y lo que más nos interesa para frenar un poco esta epidemia es la disponibilidad de acceso antirretroviral. Y miren el cambio tan dramático, y posiblemente este cambio fue el que impactó en todo esto. Miren que pasamos de un porcentaje mínimo de tratados en el 2000 a un porcentaje ya más de la mitad, que salir de esa mitad de tratamiento fue difícil. Entonces realmente se han hecho las cosas bien, pero que también no lo suficiente con las metas que se proponían. Recuerden que para el año 2020, que ya pasamos, que podemos atribuir que estuvimos un poco ocupados con el COVID y dejamos el VIH a un lado, pues no logramos la meta que se quería, que era 500 nuevas infecciones en adultos, pero se estuvo cerca, se estuvo un poco cerca. Se logró más la meta de disminuir la mortalidad que la infección, pero realmente se está trabajando entonces ya para el 2030 lograr la meta realmente del 95% de coberturas y llegar a las 200 infecciones. ¿Pero por qué persiste el VIH? Precisamente por eso, porque todavía no hemos podido bajar esa gap, esa barrera que nos queda de las infecciones nuevas. Si nosotros vemos este cuadro, nosotros deberíamos haber tenido Latinoamérica todos estos porcentajes en el 90% para el 2020. Miren que solo según esto y con un intervalo muy amplio, se logró para los antirretrovirales para embarazadas, que sí impacta mucho en pediatría. Pero miren que el acceso antirretroviral sigue siendo deficiente en algunas regiones y miren específicamente para los menores de 14 años cómo sigue siendo todavía bajo. Entonces todavía seguimos teniendo problemas, eso hace que tengamos la epidemia activa. Entonces tenemos graves amenazas para la salud pública, sobre todo en ciertas regiones. Se nos están marcando mucho las poblaciones a riesgo y para nosotros los pediatras está siendo muy marcador el adolescente. Y definitivamente, como les decía yo, en África tenemos todavía la epidemia viva. Han mejorado mucho, pero miren que los adolescentes y las mujeres jóvenes infectadas tienen el doble de tasa de infección de niños y hombres. Entonces eso es un riesgo. Como nosotros hablamos de llegar al 90%, era lo que teníamos que lograr en el 2020, mire cómo está la región de las Américas. En la columna azul era el porcentaje de personas que conocían su estado seropositivo. Es el índice más alto que logramos. El porcentaje de personas que recibían terapia antirretroviral, quedamos con una brecha amplia, y el número de personas o el porcentaje de personas que lograron la indetectabilidad, teníamos una brecha todavía mucho más amplia. Entonces realmente esta columna naranja junto con la verde, esos gaps que no hemos logrado llenar son los que hacen que persista el VIH. Entonces no podemos bajar la guardia. Para lo que nos corresponde el VIH pediátrico, y ahora Juan Carlos lo dijo muy bien, toda la parte de transmisión perinatal, que era nuestro grueso hace unos años de VIH pediátrico, pues todavía tenemos barreras y todavía tenemos zonas donde sigue siendo una transmisibilidad importante. Miren en este informe del 2020, como de los hijos de mujeres que vivían con VIH, solo hubo una cobertura del 74%. Pero lo más preocupante es este gap, desde 50 hasta 98. Entonces, habían regiones de Latinoamérica donde la cobertura era baja y esto hace que realmente sean pocos los infantes que se diagnostican temprano. Miren, solo un 35%. Entonces, nos hace que la tasa de transmisibilidad general sea alta si seguimos teniendo estas brechas. Y esto lo vemos ya en estadísticas comparando desde el año 85 hasta pasados el 2015, donde se propuso esa gran meta de aumentar ese trabajo de terapia antirretroviral de accesibilidad universal. Por nuestro conocido protocolo 076, pues hubo un bajón dramático, exitoso en la transmisión perinatal. Pero miren cómo hay una nueva población que nos está llamando al orden y nos está alzando una bandera de alarma y a lo que posiblemente nos toque ahora aumentar todos los esfuerzos, que son los adolescentes.
Y el adolescente se está preguntando si ahora es la nueva epidemia, como la transmisión materno-infantil se le ha metido mucho impulso, antirretrovirales para las embarazadas, tratamiento temprano, profilaxis para el niño, profilaxis muy enriquecidas ya en el niño de alto riesgo, como lo trae nuestra guía ahora nueva. Pues realmente tenemos también que pensar que el adolescente sigue siendo un foco interesante y posiblemente se nos vuelva el mayor foco en pediatría para diagnóstico y para tratar. Entonces, en África, donde tenemos tanta la epidemia viva, pues miren que el aumento de la juventud también está siendo dramático. Y es la única región del mundo donde 1/3 de su población es adolescente. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Y a medida que avanzamos en las mejorías del Plan Global de Detención de VIH, pues realmente los adolescentes nos están marcando la pauta, ya que son niños infectados al nacer que ahora crecieron y están en una transición y son niños que normalmente traen complicaciones, resistencias que son altamente difíciles de manejar por toda la trayectoria que traen, han crecido con la epidemia. Aquellos que eran negativos, que pero por circunstancias sociales, abuso sexual, sexo por intercambio de dinero o de favores, pues hace que sean vulnerables. Y realmente el que se involucra en conductas de alto riesgo, como compartir jeringas para psicofármacos o relaciones sexuales desprotegidas. Y Colombia no está lejos de esto. Miren esta gráfica donde compara el 2008 con el 2018. Donde tenemos una población en azul y en naranja de nuestros niños hasta 14 años, donde era la que menos volumen de pacientes positivos aportaba en todos los pacientes positivos para VIH. Pero les quiero llamar la atención en la población donde ya nos encontramos con nuestro adolescente y adulto joven, y miren cómo ha escalado a través de los años, convirtiéndose ahora casi en la segunda población que aporta más pacientes positivos. Entonces, esto se tuvo en cuenta, todo esto para la nueva guía. Y creo, y yo lo resumí, porque es imposible dar una charla solo de VIH, daría para un simposio entero, y la guía quedó tan completa que es difícil decir todo lo que uno quiere. Pero se reunieron 4 pilares fundamentales. Énfasis en diagnóstico temprano y disponibilidad de diagnóstico, énfasis en tratamiento antirretroviral temprano, seguimiento por un ente institucional que reúna el equipo interdisciplinario, prevención donde se abarcó muchas áreas, pero específicamente reforzar la vacunación. Esta es nuestra guía, la pueden encontrar gratuita en la página del Ministerio, en la página de ASI. El primer pilar, diagnóstico. Realmente la guía nueva trajo muchos escenarios de diagnóstico, casi que hace que sea fácil consultarla cuando tengo hasta casos difíciles. Se hizo un flujograma muy completo y se hizo un cuadro que reúne todos estos escenarios. Entonces, pasamos de la guía del 2014, que casi nos guiaba al algoritmo de adultos, ahora una guía específica para los diferentes escenarios en pediatría. Otra ganancia es que ya se incluyen varias pruebas. Prueba rápida, inmunoensayo, carga viral ARN, y hasta se dejó nombrado las pruebas de autotest, porque no tenemos que estar lejos de tener pruebas de autotest, y la guía de adultos ya las incluyó. Entonces, ¿por qué no para nosotros, nuestros adolescentes? Sería ideal. Este es el flujograma que trae la guía. Es bonito, es completo y pueden encontrar el paso a paso. Primero, cómo hago una primera prueba, donde puedo usar una prueba rápida de 3ª o 4ª generación, o inmunoensayo ELISA, o prueba molecular, o pruebas que se realicen en un laboratorio clínico, punto de atención o autotest. Entonces miren que nos abrió y nos amplió el esquema. ¿Esto es para qué? Para disminuir barreras, aumentar accesibilidad, diagnóstico temprano. Y si yo tengo esta prueba inicial, la que se haya escogido, la que haya yo podido tomar positiva, tomo una segunda prueba. Esta segunda prueba puede ser cualquiera de estas a disposición. Ya no era como antes, que tenía que ser un Western blot que se demoraba a veces 4 semanas en llegar y el niño no volvía. Ahora aumentamos la rapidez del diagnóstico, y si esa prueba es reactiva, pues fácilmente diagnosticamos al niño y se arranca un tratamiento integral. ¿Cuáles son los escenarios difíciles? Cuando esta segunda prueba no es concluyente. Entonces ahí podemos tener varias opciones y el flujograma mismo no lo da,
Y podríamos ahí sí hacer una tercera prueba donde pudiera ser ya una carga viral, un ELISA, un Western blot, algo que sea mucho más sensible para nosotros poder o confirmar el diagnóstico o rechazarlo, o si sigue siendo indeterminado, miren que nos siguen dando opciones. Vuelva y repita en un mes el flujograma y vaya consultando a un especialista. Y esto es algo muy nuevo en la guía, donde ya el infectólogo o el médico pediatra experto o el médico de adultos experto le damos cabida a que el paciente llegue a nosotros desde el momento en que el diagnóstico no es claro. Entonces tenemos varias clases de pruebas, varios escenarios, remisión a experto y además los reunimos en esta tabla. Miren que están todos los escenarios con las pruebas positiva, negativa, primera, segunda, tercera prueba y los va guiando en qué hacer. Entonces, la guía quedó robusta en diagnóstico y da varias opciones. Una vez tengo el paciente diagnosticado lo más temprano posible, y estamos haciendo mucho énfasis en eso, en pediatría, en adultos, a nivel mundial. No tiene por qué haber un retraso del diagnóstico. Entonces, se recomienda el inicio de terapia antirretroviral en todos los niños y adolescentes apenas yo tenga la confirmación del diagnóstico, independiente de carga viral, estado clínico o estado inmunológico. Todos reciben tratamiento. Y esto se dio basado en que reduce mortalidad, favorece desarrollo cognitivo a no tener complicaciones en sistema nervioso central por VIH este paciente. No tenemos pérdida de peso y talla cuando el paciente se nos vuelve crónicamente infectado por VIH. Sin tratamiento, reduce todo tipo de complicaciones propias al VIH o propias a su estado de inmunodeficiencia y prolonga la etapa sintomática, que es lo que queremos en estos chicos, que cada vez haya menos complicación por VIH y tengan una vida absolutamente normal. ¿Qué consideraciones a tener en cuenta? Cuando puedo retardar un poco, pero ojo, un poco el inicio de la carga viral. Cuando tengo infecciones concomitantes como la tuberculosis, puedo tomarme un tiempo de dar una primera fase y más vale luego empezar tratamiento antirretroviral. Cuando yo debo o sospecho infecciones oportunistas, primero hago la búsqueda para saber a qué me enfrento y no llegar a una reconstitución inmune que me complique ese paciente. Cuando el paciente está en UCI, si el paciente está en UCI, está gravemente enfermo. Primero, lo que hacemos es que esté estable y que la familia caiga en el diagnóstico, el paciente pueda recibir antirretroviral, porque recuerden que cuando tengo muchas medicaciones en este paciente puedo hacer una interacción y los pacientes de UCI reciben un componente medicamentoso importante. Y también cuando yo veo que el cuidador, el que se va a hacer cargo de ese niño, no tiene o el entrenamiento o el compromiso o los elementos necesarios. Y llamo la atención de que hasta tenemos que preguntar si esos pacientes, esos cuidadores tienen nevera para yo poder saber si formulo un tipo de medicación combinada como son los inhibidores de proteasa a base de lopinavir. Entonces es muy importante yo evaluar todo el entorno. Nuestra guía quedó súper completa y abarcamos todas las edades pediátricas, desde el prematuro, muy prematuro, hasta el adolescente. Entonces, definitivamente no dejamos escapar ningún escenario. Seguro se presentará uno que se salga de la guía, pero estamos intentando disminuir esa brecha. Entonces, miren cómo el prematuro puede tener un régimen basado en nevirapina, en 2 inhibidores de integrasa, inhibidores nucleócidos de transcriptasa reversa, como son la lamivudina y la acidobudina. Hay excepciones, si la madre recibió nevirapina, tratar de que ese chico no la reciba, porque recordemos que la nevirapina hace solo con una dosis alta resistencia. Cuando son a término, menores de 15 días, tenemos también un esquema similar, pero ya nos aparece el inhibidor de integrasa raltegravir, que nos da la mano, hace menos interacciones, nos sirve mucho cuando el paciente recibe terapias profilácticas, como por ejemplo fluconazol, con acitromicina o macrólidos. Cuando tiene una terapia antituberculosa, el raltegravir se metaboliza por otra guía y permite que no haya tanta interacción. También tenemos para menores de 1 año, que realmente es el mismo esquema entre 1 y 12 años, que está a base de raltegravir
o a base del ritonavir. Tenemos varias opciones de los inhibidores nucleosos de transcriptasa reversa que podemos usar de acuerdo a la condición del paciente. Y en mayores de 12 años hasta los 18 años se nos abre un poco más el esquema, y eso que solo puse estos, donde tenemos ya esquemas a base de dolutegravir, tenofovir, entricitabina, raltegravir. Y también tenemos esquemas combinados, que debemos echar la mano a estos esquemas combinados para los adolescentes, ya que al tener en un solo medicamento el esquema combinado, podemos hacer posiblemente que haya una mayor adherencia. Consideraciones especiales, adolescentes gestantes, las incluimos, trabajamos en las guías con ginecólogo de adolescentes y médico especialista en adolescentes. Eso nos ayudó muchísimo para determinar esta población tan especial, donde yo tengo un adolescente que está con VIH, pero al mismo tiempo está embarazada y debo tener unas características sexuales dadas por escala de Tanner para yo también elegir las recomendaciones de tratamiento. El uso de Favirenz, evitarlo en los adolescentes que tengan alguna contraindicación, pero también sirve para otros. Y en casos donde esté contraindicado el régimen recomendado de la guía, dejamos abierto que haya un especialista que evalúe estos casos especiales. Este simplemente es un ejemplo de una tabla, hay muchas, pero yo les quería mostrar que en la guía vamos a tener todos los medicamentos muy detallados, cómo viene, si es tableta, cuánto trae, cómo es su presentación, si tengo estos pesos en los niños, cómo debo dosificarla. Entonces, ustedes van a tener una guía de rápido acceso, no solo para dar el tratamiento, sino que si a sus manos llega un niño con VIH y el tratamiento está instaurado, ustedes pueden ver si ese paciente está tomando bien el tratamiento y evitar complicaciones. El otro pilar es el seguimiento, y es uno de los que más enriquecimos en esta guía porque sentíamos que se nos estaba dejando al lado muchas cosas propias de pediatría. Hicimos que el niño tenga un grupo interdisciplinario conformado por el infectólogo, el pediatra, enfermera, trabajo social, psicología, nutrición, odontología y, si es posible, química farmacéutica. Fuimos muy ambiciosos, pero cuando uno trabaja en el campo con estos niños se da cuenta que es muy necesario todo este equipo. El niño es pequeño, depende de otras personas, tiene otros tipos de complicaciones diferentes al adulto y tratamos de abarcar todos los tipos de complicaciones que tuviera quien hiciera el seguimiento. Entonces, nosotros necesitamos que este niño tenga un buen crecimiento y desarrollo, que no haya alteraciones nutricionales propias de la infancia o del VIH, que sea evaluado su neurodesarrollo y sus capacidades cognitivas si viene con VIH desde el nacimiento, para evitar la vulnerabilidad de estos aspectos. Se recomendaba también que no solo en la evaluación inicial hubiera este equipo interdisciplinario, sino que periódicamente este niño pudiera tener a su disposición el equipo interdisciplinario y que hubiera un infectólogo pediatra encabezando ese equipo. No en todas las consultas, pero sí encabezando el tratamiento, porque recuerden que el VIH es una enfermedad infecciosa que despliega otras enfermedades infecciosas, pero que a su vez es un niño donde tiene complicaciones propias de pediatría. Entonces necesitábamos abarcar las dos especialidades. Se recomienda que este seguimiento interdisciplinario sea periódico y lo pusimos en las guías para poder hacerlo, no solo en el momento del diagnóstico y al inicio de la terapia antirretroviral, sino 2 meses después del inicio de la terapia para nosotros saber cómo está, cómo va la adherencia, qué complicaciones puede haber propias de la terapia y ya luego cada 6 meses en adelante para un seguimiento. En cuanto a paraclínicos, hicimos un gran pool de paraclínicos donde pudiéramos hacer todo el tamizaje infeccioso, pudiéramos ver estado de órganos en blanco, creatinina, tórax, que pudiéramos ver pruebas tiroideas, pruebas metabólicas, glicemia, amilasa, aminotransferasas para estar pendiente del perfil metabólico de estos pacientes, saber cómo empezamos con él y luego cómo es el seguimiento. Y propiamente exámenes del VIH, una carga viral y conteos celulares. Y luego hacer un seguimiento de estos exámenes, porque a pesar de que yo controle el VIH, la misma terapia antirretroviral me puede dar complicaciones. Entonces esto se consideró y se puso hasta un tiempo de 6 meses para que con la guía, así usted no sea el médico tratante, puede llegar a hacer el control. Incluimos algo muy novedoso
consideramos que el adolescente no es propio ni del pediatra ni propio del adulto. Así que se va a hacer una transición de niño a adulto y por primera vez las guías consideraron hacer un espacio solo para adolescentes. Es muy diferente la revelación del diagnóstico, el tratamiento, la adherencia, la problemática y las complicaciones. Entonces, de forma gradual, si yo tengo un niño que viene conmigo en tratamiento por VIH, pero ya se va a convertir en un adulto, debo empezar un año antes ese seguimiento entre pediatría y adultos. Esto hace que se conozca al adolescente en la clínica de adultos, que conozcan su caso, que el adolescente se habitúe al seguimiento del adulto, que coja ciertas decisiones propias y que coja responsabilidad. Se harán valoraciones de calidad de vida, incluso se hacen programas sobre proyectos de vida a futuro y seguirá un acompañamiento especial por psicología, trabajo social y grupos de apoyos por homólogos que hacen que la introducción a nuevos seguimientos clínicos sea mucho más certero. Entonces, por primera vez en la guía se consideró al adolescente un grupo especial donde intervenimos pediatras infectólogos, adultos y todo el equipo interdisciplinario. Y esto hace que el adolescente se sienta importante y él mismo sea consciente de su transición de niño a adulto y no choque con el servicio de adultos. ¿Qué traemos en el seguimiento de novedades? Pues yo creo que la pandemia nos dejó muy claro que la teleconsulta es buena herramienta y como nosotros estamos planteando un seguimiento por primera vez de ciertos equipos interdisciplinarios, posiblemente no todos estén de forma presente en todos los sitios de atención, pero sí se pueden hacer consultas virtuales donde el paciente pueda ser seguido por un especialista, una nutricionista, un infectólogo pediatra que vaya haciendo el seguimiento de su tratamiento. Y para la adherencia, trabajar en grupos de apoyo, trabajos en pares, en homólogos, seguimiento de redes sociales, grupos de organizaciones a bases comunitarias, que sea la misma comunidad que apoye ese paciente. En vacunación, pues me quedaría todo una conferencia. Hicimos cuadros importantes, adaptados del PAI con vacunas y recomendaciones especiales para estos niños, como por ejemplo que reciban polio inactivado, deben estar con el esquema actualizado. Si no lo tienen, cuando llegue a sus manos, hacerlo con los intervalos mínimos del propio esquema PAI. Se debe tener el estado vacunal de convivientes de niñas y niños, que eso es muy importante. Estos pacientes pueden llegar a ser inmunodeficientes. Necesitamos que su cuidador también esté protegido contra cierto tipo de enfermedades inmunoprevenibles para que no sean el foco de infección. Se hacen recomendaciones específicas con vacuna de fiebre amarilla, de varicela, cuándo aplicarla, cuándo no, cuándo es el mínimo de CD4 que yo debo tener para ciertas vacunas vivas. Todo está detallado, hay dos cuadros importantes, el de expuestos y el del niño positivo. Entonces, si ustedes ven la guía, que esto fue simplemente un abrebocas, la implementación de guías está certificada que mejora las metas futuras. Si yo tengo una guía completa, robusta, que abarca la mayoría de los escenarios, nuestros pacientes, no importa por quién sean seguidos, si somos adherentes a la guía, todos van a tener una equidad en acceder a todos los programas de salud, diagnósticos y tratamientos. Recuerden que al principio yo les mostré que para el 2020 debíamos cumplir la meta del 90-90-90. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está Latinoamérica? Los que tenían meta del 90 para arriba son aquellos que están en verde oscuro. Miren que no son muchos. Colombia no tiene ninguno según este cuadro y estamos bajitos en ciertas cosas, como en el porcentaje de personas que viven con VIH, que saben su diagnóstico, los mayores y menores de edad, los hombres y las mujeres, los que conocen su estado serológico, porque es muy importante no solo hacer el diagnóstico, sino que yo lo conozca. La gente hace negación o el resultado nunca llega y es una oportunidad perdida. En conocer el diagnóstico mejoramos, pero miren, en personas que viven con VIH o sea, con carga viral suprimida, pues no tenemos el dato suficiente. Lo ideal es llegar al 90% en los siguientes años para aspirar en el 2030 al 95%. Entonces creo que la implementación de la guía es importante, léansela, quedó bonita, quedó muy amable de leer, muy detallada y nos va a dar realmente un marco muy grande para el manejo del paciente con VIH.
Les agradezco mucho la atención y muchas gracias nuevamente por la invitación. Doctora